Hey, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día, la hora, la fecha, el lugar que nos vean. Aquí, emocionados una vez más en este espacio dedicado y hecho para ustedes, con la presencia grata y espectacular Jaime, Carla y Juan. Por favor, una presentación ahí cortica, ¿cómo están? Felices, Bien. muy felices. Eso es Se lo emociona. importante. Bueno, estábamos pensando de qué hablar, de qué charlar, y llegó una idea súper chévere, y es eso que tenemos que convivir día a día, y son pues, nuestros pensamientos, ¿no? Y como a veces estos pensamientos, bueno, como todo, se van a los extremos y puede llegar a ser irracional y como nos puede ayudar, nos puede enloquecer. Entonces, pues cómo identificarlos, cómo saber cuándo es irracional, qué es un pensamiento irracional, qué son los pensamientos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y bueno, acá en confesiones vamos a darle la palabra a quien dio la idea, Carla. Hola. que, Bueno, voy yo. Bueno, yo creo que todos tenemos pensamientos irracionales. Absolutamente todos los humanos tenemos pensamientos, ¿sí? Unos nos sirven, otros no nos sirven. Unos nos ayudan a continuar con nuestra vida, otros nos meten en unos bucles o nos hacen hacer cosas cuando nos fusionamos o nos creemos mucho ese pensamiento. Digamos que a mí me gusta esta idea porque me acuerdo mucho una vez en una experiencia personal de pensamiento irracional. Estábamos en la casa con Juan y yo tenía una pereza increíble. De esos días que uno no quiere hacer nada y qué pereza tan espantosa. Me fui para el patio de la casa en ese momento y Juan me dice, Carla, ayúdame con una salsa para tomate. Porque estaba haciendo unas pastas y yo, bueno, listo, venga, le ayudo. Y yo le puse el agua pues, un agua normal. Y él me dice, no, a mí me dio un mal genio espantoso. ¿Sí? Yo me sentí como un zapato, yo no como así. Me dice, es que yo tenía una agüita de pollo para la salsita. Y yo, ay, mi cabeza inmediatamente, lo primero que pensó fue, claro, uno se mete de redentor y sale crucificado. Eso me pasa por zapa, ¿sí? Siguió mi cabeza diciendo como, claro, es que su esposo no la valora, ¿sí? Eso se me fue el carajo. No, es que si a uno no lo valoran, uno se tiene que separar, porque entonces yo ya me estaba separando en mi cabeza, ¿sí? Me acordé en ese momento, yo salí un momento como mientras entendía todo, y me acordé en ese momento que yo tengo un sueño con mi pareja, una cabañita, una casa, y dije, no, un momento, yo estoy pensando rarísimo. güey, Sí. Me dio mucha risa verme pensando así, o sea, yo prácticamente ya me iba a separar, ¿sí? Y ahí es donde digo, bueno, si yo no sé qué es lo que estoy haciendo en ciertas circunstancias, yo puedo creerme unas historias y finalmente yo en este momento estaría sin ti y tú no estarías ni por enterada, ¿sí? Por eso me llamó la atención este tema, como el pensamiento lo va llevando a uno a unas historias que a veces no es lo que uno quiere para la vida de uno, que a veces no es lo más valioso para la vida de uno y uno se dejó llevar derechito y ni se enteró. es que ahorita con lo que dices, se me viene a la mente este tema del pensamiento, porque pues obviamente se ve el pensamiento como algo racional, ¿sí? Pero muchas veces va ligado también a un tema genético, a una herencia genética, también a nuestras emociones y nuestros sentimientos, y, y como que nos dejamos llevar, no, es que esto es racional, y para nada no, ¿sí? Viene de bloqueos emocionales que tenemos. Entonces, ¿cómo realmente juega muchas veces la mente con uno sin uno darse cuenta, ¿no? Sí, mira que yo hace un tiempo relativamente corto, alguien me dijo, oye, ¿por qué no aprendes a dudar de tu percepción? Y para mí eso me pareció muy revelador porque yo nunca había dudado de mi punto de vista y, y siento yo que hay un problema y el creer que mi percepción es la verdad. Por eso
Me imagino que hay tantas ideologías, tantas formas de ver, pero tal vez yo no veo lo que veo, sino yo veo como yo percibo. Entonces pensar que eso es verdad, pues es un poco irracional, lo que tú dices, porque siempre pues hay una obsesión por tener la razón, una obsesión porque mi punto de vista se ha impuesto en la conversación. No, y Y si yo le cuento a mis amigas, por ejemplo, esto me van a decir, sí, claro, sepárate, ¿cómo vas a estar con una persona que no te valora? ¿Sí? Porque parece lógico. Es que ahí viene. Y muchas veces mi percepción está contaminada de mis creencias, está contaminada de mis aprendizajes, está contaminada de una cantidad de cosas. Inclusive un psicólogo, Watson, cogió niños pequeños y le ponía ratones, culebras, animales y los niños no tienen miedo frente a los animales. Después les hacía un ruido estridente y el niño que no tenía miedo frente a los animales comenzó a temerle a los animales. Entonces tal vez está relacionado mucho con el ruido, está muy relacionado con las creencias y muy relacionado con cómo se va contaminando mi percepción, ¿sí? Como si yo veo a mi mamá llorar porque mi papá no llega, yo comienzo a tener una percepción de que el amor es dolor, de que tenemos que sufrir en esta vida, que tenemos que hacer una cantidad de cosas y, y pienso que muchas cosas son irracionales. Inclusive el budismo habla que se abre la puerta y nos podemos asustar con una culebra, pero tal vez si observamos bien, no era una culebra, sino era una cuerda. Entonces, muchos temores, muchos traumas, siento yo que son falsas percepciones. Bajo esta perspectiva que tú nos das, Jaime, y me gustaría abordar un poquito también contigo, Juan, veo mucho, o lo identifico mucho, es el tema de también el egocentrismo. Creo que es una parte muy identificada de ese pensamiento irracional, porque obviamente queremos controlar, queremos tener la razón y nosotros somos los que sabemos que me va a enseñar a mí a llevar la vida, si yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces también va muy ligado, esto es miedo, porque pues al fin y al cabo el ego se nutre de miedo, y esto lleva a estos pensamientos irracionales, es un poco un efecto dominó, se podría decir. Ahí ya se juntaron varios temas y Sí. la cosa puede ser amplia. A mí me gusta como en la literatura, por ahí en alguna literatura académica hablan de la mente como la máquina de palabras. ¿Sí? O sea, está conectando. Y cómo eso, pues cuando uno se cree todo lo que dicen las palabras, todo el contenido, todo lo que hay ahí, todo se vuelve problemático. ¿Sí? Pero pues digamos que la razón de que nosotros, y voy a usar este término, hubiera habido una evolución para que pudiéramos tener este tipo de habilidades. Es decir, que se hubiera seleccionado, incluso se seleccionan conductas, no solamente en la historia de aprendizaje de un individuo, sino de una especie. Este, lo que nos hace proclives a que nosotros siempre estemos generando escenarios. Eso no es problemático, eso es nuestra habilidad más grande. Nosotros podemos representar la realidad, explicárnosla sin tener que estar en contacto con la realidad. Había una investigación de unos chimpancés que les ponían un racimo de bananos altísimo, y pues brinque y no podían y no lo alcanzaban y todos encartados, además con hambre. Y bueno, era el grupo entero de chimpancés ahí tratando de... Hasta que uno frustrado fue y se sentó por allá en una esquinita y vio una caja de madera, y vio el racimo, y vio la caja de madera, y vio el racimo, y vio la caja de madera. Y de pronto como que, sin tener que hacer ensayo de error, sin jugar, ya es evidente para uno como humano que él se representó la solución. ¿Sí? Él hizo una simulación en su imaginario de cómo solucionar, y puso la caja y derechito se paró encima de la caja y alcanzó el racimo.
la cantidad de problemas que existen, digamos, o que existieron para la especie, cómo ponernos de acuerdo para cazar, pero si el león sale por este lado, pero si entonces el cervatillo por este, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues, nos permitió representarnos unos escenarios y salir airosos con nuestro objetivo, lograr lo que queríamos, ¿sí? Porque pudimos representarnos. Y el lenguaje nos ayudó a comunicar esa representación. Entonces, imagínese tal cosa y si sale por allá, entonces lo comunico con mi equipo de casa y doy la solución. Esos que podían representarlo fueron las tribus o las manadas que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir porque podían predecir el peligro, podían cazar mejor, alimentarse mejor. Entonces, esas fueron favorecidas. Y hablabas también del miedo, ¿sí? Esos que tuvieron más miedo y se representaron y se obsesionaban con la idea de que iba a aparecer un tigre por allí o que si hacemos la casa y de pronto se cae, entonces tenían un pensamiento trágico, que es lo que como mucha gente lo llama hoy, sí, que está pensando siempre en tragedias o tiene una mentalidad negativa, pues sobrevivieron. Pero pues así lo ponemos en términos humanos, pero esto puede ser de mamíferos, es decir, sí, desde los ratoncitos más asustadizos son los que mejor se esconden, ¿sí? Esos rasgos se seleccionaron. Entonces nosotros realmente le damos una ventaja de supervivencia que se siente incómoda, que se siente incómoda. Entonces nosotros pues no queremos sentir el miedo, no queremos sentir esa inseguridad, no queremos sentir ese malestar y a veces lo tratamos como si fuera una enfermedad. Pero ahora ya juntemos los dos, esta capacidad de representar con esta máquina de palabras y este miedo constante de muchas especies como la nuestra, y comenzamos, yo lo llamo un poco así, ¿se han oído el dicho este de mató el tigre y se asustó con el cuero? Sí, sí, sí. Los seres humanos no nos estamos asustando hoy en día con tigres, nos estamos asustando con el cuero del tigre, constantemente. Estamos haciendo esa representación y constantemente estamos con el miedo dibujándolo. Entonces es una representación que hacemos. Entonces, volviendo a lo de la máquina de palabras, el asunto no es el problema, que la mente tenga ese problema, ¿sí? La mente está bien, pues a lo que llamamos mente, ¿sí? Nuestra forma de adaptarnos al mundo y de representarlo está muy bien. El problema es que nos creemos todo, ¿sí? Entonces, es que ¿será que no me quieren? ¿Será que se metió con alguien más? ¿Será que...? Entonces ahí comienzan a aparecer pues, el tema que son estos pensamientos irracionales, ¿sí? Comienzo a imaginarme escenarios que no están sucediendo y a vivir de acuerdo a esos escenarios. Entonces, hacemos una abstracción de la realidad, nos la representamos, creamos este mundo mágico, aparece el arte, el lenguaje, la música, bueno, todo lo que es el ser humano, que es maravilloso, y esa bendición es nuestra maldición, ¿sí? Y eso que nos puede llevar a hacer unas cosas increíbles es nuestro sufrimiento. Entonces, claro, pues por eso te decía, pues, me la pudiste de parreo, porque yo solo iba a decir lo de la máquina de palabras y ya, pero, y yo dije, hoy no voy a hablar tanto. Pero preciso, yo. Pero preciso, no, ya al juntar esos dos temas sí, sí se da para todo esto, porque pues sí, realmente, ¿cuál es el problema del ser humano? Que se cree todos los cuentos que se echan. Y todos los cuentos que le cuentan, además, porque uno sí lo crían diciéndole, ahorita que decías lo de, es que la tía, es que no sé qué, es que uno no puede ser así, o la gente que es así tal cosa, y, uy, entonces yo soy bueno, soy malo, uy, va creciendo uno con ese ruido y cuestionando todo y no cumpliendo las expectativas, o sea, se vuelve un enredo, cuando en realidad está con techo, con la panza llena, o sea, miren cómo está la perra ahí sentada, no sé si se alcanza a ver en cámara de dónde está, pero, es decir, uno diga, no, pero es que no le toca pagar o hacer las cosas. Pero pues digamos que en lo natural, los lobos, sus ancestros, pues podían descansar cuando había que descansar. Sí, es un asunto humano esto del lenguaje, que comenzamos a tener los problemas es en nuestro mundo privado, ya no en la realidad. Y eso va a ser el origen del sufrimiento siempre. Perdón, voy a reiniciar Ahorita tocabas un tema que a mí se me hace muy importante y es el sufrimiento. Esa palabra ahorita la he visto mucho, estoy muy relacionado en este momento con el Zen, ¿sí? El budismo Zen, y se habla de sufrimiento, como la búsqueda hasta de la felicidad o la paz nos lleva al sufrimiento.
Y pasa mucho más en un mundo como en el que vivimos tan caótico y tan consumista, donde todos son gurús, todos nos enseñan cómo debemos vivir y uno no sabe cómo llevar todo eso y uno intenta dormir esos pensamientos, ya sea a través de meditación o a través de las mismas adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué tan poco fructífero es? Porque creo que realmente es eso de soltarse. Si estás pensando, pues piensa, ¿sí? No atormentarse, no, es que debo meditar y debo cerrar los ojos y debo dejar de pensar por media hora. No, realmente es identificarse a uno. Es un poco la percepción que yo le doy, que yo la veo, no sé cómo la ven ustedes. Este tema, porque se me hace que es el punto vital, el sufrimiento que generan estos pensamientos, pero que realmente es por la condición que nosotros mismos le damos, ¿no? Sí, mira que yo ahorita que te estaba escuchando, siento que nosotros tenemos una gran facultad y es la imaginación, ¿sí? Pero la imaginación libre de condicionamientos, pues genera paz, genera alegría y yo puedo imaginarme escenarios. Pero el problema es que no podemos imaginarnos el amor, sino nos imaginamos el miedo. Casi, pues ahorita están hablando que la mayoría de pensamientos son catastróficos en la humanidad. O sea, nosotros no podemos imaginarnos, hago una llamada, mi esposa no me contesta y Está con otro. viene un pensamiento catastrófico, ¿no? No puedo estar pensando que de pronto está comiendo rico, de pronto está pasando un momento agradable, sino que tiene que ser un pensamiento catastrófico. Entonces siento que esa gran facultad de imaginar se ha deteriorado un poco por hacerle tanto énfasis al miedo. Siento que el miedo está prevaleciendo en la humanidad, ¿sí? Como que el miedo es un factor importante en la mente, por eso todas estas corrientes como la budista, en el budismo me siento al frente de una pared blanca durante una hora y para que la mente se rinda. O hay prácticas donde estamos hablando ahorita que hago un cuadro, me siento ahí días y la mente se rinde. Porque si la mente no se rinde a ese temor, pues yo voy a seguir sintiendo un estado de angustia a pesar de que no pase nada, ¿sí? Yo siento que el miedo es adaptativo y, y puede ser que al hombre prehistórico le pudo haber servido el miedo para quitarse del depredador. ¿Sí? Entonces estoy comiendo acá banano, viene el depredador, siento miedo y me quito, ¿sí? Pero si yo oprimo el ascensor y siento que me va a salir un depredador a cada rato y siento que el depredador viene y pues ya no está cumpliendo una función adaptativa, sino que estoy sintiendo todo el tiempo buscando escapar, pero no está pasando nada real. Ahora que hagamos el ejercicio de cuántos temores son reales, ninguno, o por lo menos en mi caso, muchos miedos no son reales. El 99% de los miedos no están ocurriendo, no están pasando, solo pasan por mi mente. Lo que pasa es que tengo que tener una humildad de, de determinar que lo que dicta mi cabeza tal vez no es real, ¿sí? Y eso no es fácil para nadie. Eso no es fácil decir a los años que sea, decir, No tengo la razón. tal vez no tengo la razón. Fui yo, no eres tú. O por otro lado, yo tenía una concepción de un Dios castigador y pues yo salí a la calle con un pánico de que el hombre me hiciera algo, ¿sí? Además porque yo desde pequeño yo escuché ese tema de que a John Lennon lo habían matado, que el Titanic lo había hundido Dios y que a John Lennon por haber dicho que era más famoso que Jesucristo, alguien, pues Dios lo mandó pelar. Entonces en la mente yo siento como, por ahí hay una oración que dice que
no soy digno de que entres en mi casa. Y yo decía, no, ni que venga. Sí, ni que venga, ese man, No. ese man es un peligro. Entonces cambiar ese concepto de una vida llena de cosas que pasan afuera en contra mía, a pasar a tener una concepción de que tal vez es mi percepción errada, pues me da libertad. A mí me da libertad pensar que lo que dice mi cabeza muchas veces no es real. Acá tú tomas un tema interesante y eso es lo que me parece chévere. Y Joe Dispenza lo habla en su libro del estado de sobrevivencia, de supervivencia del ser humano. Y por eso, a diferencia de, no sé, una gacela que lo siguió un león, pues la gacela siguió. No, no se pone uno a pensar, uy, es que el león me va a matar en 2, 3 días. No, sigue su vida. Nosotros sí. Nosotros nos recordamos la pelea que tuvimos esta mañana, cualquier cosa por ese instinto de supervivencia. Y quiero entrar en ese tema de cómo es necesario también aprender a identificarse uno. Oiga, es que yo sufro de este estado de supervivencia, sufro de depresión, sufro de ansiedad. De pronto es que eso es lo que me hace tener estos temas en mi cabeza, debo calmarlos, tengo un apego evitativo o tengo, ¿sí? Creo que también va mucho en esa función de saberse conocer, identificar los errores de uno para calmar esos pensamientos y para saber, no ya no sobrevivir, sino vivir, ¿no? Yo, digamos que saco pedacitos de la vida, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención eso que dijiste de aprender a dudar, ¿sí? Es decir, tener una mente crítica, un pensamiento crítico con uno para darse la posibilidad de decir, venga, esto es real, eh, porque la mente sí está recreando situaciones que existen, ¿sí? No estamos hablando aquí de extraterrestres morados y entonces llegó, no, estamos hablando de situaciones reales y de posibles situaciones, ya sea por la cultura que nos dice que es la religión, o ya sea por formas de aprendizaje a través de nuestra historia de aprendizaje. Mm, yo, yo creo que es fundamental dudar, ¿sí? Es natural que a mí, en mi instinto protector con mi cría, con mi hijo, me salga el ramillete de pensamientos irracionales cuando se demora media hora, ¿sí? Mi cabeza da 200 opciones trágicas y el pelado está feliz, ¿sí? Se demoró, pues estaba contento charlando con los amigos, punto, no fue más. Y llega el pelado y yo como una loca, ¿y usted qué le pasa? Que llega media hora tarde, niño, ¿sí? Se me fue la mano, porque es que él estaba feliz y la que estaba incómoda era yo, y no me di el chance de dudar para poder escoger mi conducta y decir, ok, le voy a preguntar, ¿por qué te demoraste? ¿Sí? De otra forma. Sí me permite, sí me da libertad. Cuando yo dudo de mi pensamiento, me permite tener libertad para poder ver en realidad el panorama o lo que sí sucede en el plano de la realidad. Lo que sí está, y no quedarme solamente aquí con las 200 tragedias que me inventé y luego sacudir el pelado. Se me fue. Yo me doy cuenta si estoy siendo asertiva cuando voy preguntando, voy cuestionando, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Sí? Me lo permito y gano poder escoger lo que yo quiero, poder escoger mi acción, poder decir, listo, yo esto lo voy a manejar con amabilidad, yo esto lo voy a manejar con dulzura, yo esto lo voy a manejar, y no termino yo en la calle buscando a mi muchachito a ver qué le pasó y el pelado ni se entera, ¿sí? Siempre, por eso es de doble vía, siempre tengo que contar con los otros para saber qué está pasando, y no quedarme aquí nomás diciendo, yo me las sé todas, además tengo la razón, ¿sí? Porque la pongo muy difícil. A veces yo pienso unas cosas y la realidad es otra. Un ejemplo muy típico es con los celos, por ejemplo. Uno está pensando en unas cosas terribles, sí, ya me pusieron los cachos, ya metió 5 a la casa mientras yo estoy trabajando, ¿sí? Y él estaba haciendo el almuerzo y yo le digo, ¿usted qué hace con 5? Un momento, algo está mal, ¿sí? Estoy leyendo mal el contexto, me estoy quedando solamente en esas posibilidades y muchas veces el tigre nunca estuvo
El tigre nunca, no estaba. ¿M? Yo sí creo que ganamos libertad. Yo sí creo que, obviamente entendiendo que el dolor hace parte de la vida y el sufrimiento es necesario, ¿sí? Porque hay un contraste también. Sí creo que podemos vivir más tranquilo desde la acción, desde ese momento en el que decidimos, bueno, yo sé que estoy pensando un poco extraño, o puede ser, porque va y pasa, ¿no? Pero venga a ver cómo puedo preguntar, cómo puedo acercarme al otro, cómo puedo indagar para encontrar de pronto sí o de pronto no, ¿sí? Eso es permitirme dudar y por eso es que nos necesitamos como humanos. Por ahí dicen que el contenido, el lenguaje es una de las causas del sufrimiento humano, al igual que los apegos. Pero el apego no es a lo tangible, a lo que existe, al vaso, ¿no? Es la historia que yo conté del vaso, es que el vaso era de mi abuelita y entonces mi tatarabuela se lo dio a mi abuelita y usted lo rompió, ¿sí? También está asociado a un contenido. Tú tocas un tema súper interesante, ¿no? Y se me hace valioso, y es el accionar. Creo que ahí vienen muchos de los problemas, ¿sí? En quedarse pensando y pensando, y es que me está haciendo, y ahí ya vienen los miedos, vienen las inseguridades, eh, y pues vienen lo que hablaba ahorita y tocaba el tema, ¿sí? Y es apagar ese chip, y lo apagas de una u otra manera, muchas veces la mayoría del mundo, pues con diferentes adicciones, ya sea, no, pues más bien me pongo a ver el celular y salgo de la realidad, o voy a tomar todo, pero entonces sí quisiera ahondar un poco en ese tema, y lo importante que es el accionar, ¿no? Para desligar esos pensamientos y decir, oiga, no, si ve que hablando, esto fue lo que pasó, realmente. Un poco eso, y romper esos paradigmas a través de la acción, ¿no? Bueno, yo quisiera de pronto referirme primero a lo de la duda. Eh, yo no concibo la posibilidad de crecer y de mejorar o de madurar, o el término que quieren ponerle, si yo no dudo. Es que si yo ya lo sé, ¿para qué aprender? Si yo ya tengo esa información, si ya está cubierta, ¿qué necesidad tengo de hacer las cosas de otra manera? Y miren que pues eso funciona tanto a nivel individual, ¿sí? O a nivel personal, como puede suceder con la ciencia, ¿sí? O sea, una ciencia mala es la que se está defendiendo, ¿sí? Una ciencia buena es la que se está cuestionando, la que se está dudando, la que se está poniendo a prueba. Por eso una buena forma de hacer ciencia no es buscar los datos que confirmen mi teoría, sino buscar los datos que la falseen, ¿sí? Y de verdad, uno puede identificar los artículos cuando alguien está haciendo buena investigación, cuando se está tirando duro, ¿sí? Cuando está viendo a ver qué sería lo que podría falsear su teoría. Y esa es la gran diferencia, digamos, con un dogma, ¿sí? Cuando las cosas están escritas en pie y son de esta manera y no se pueden cuestionar, pues no hay cabida a ningún aprendizaje, a ningún crecimiento, a ningún progreso. Y eso, pues, quería como dejarlo así de claro, porque también voy a contradecir esa misma idea, pues todos los problemas que traen de estar dudando de uno mismo, que esa es la otra cara de la moneda, y también es importante muchas veces mencionarla, porque pues digamos que, pues ahorita que hablaba de esa realidad donde está la acción, que voy para allá, y esa representación que nosotros hacemos de la realidad, que no es la realidad, ¿sí? Sino es la representación de la realidad, eh, pues nosotros tenemos como una forma, unos referentes, ¿sí? Entonces lo que sucede en el mundo me da a mí una información, y yo tengo otros referentes que me dan confianza de lo que yo he recogido con mi historia de aprendizaje, ¿sí? No voy a llegar ahí como si tuviera un año de edad sin lenguaje a empezar de cero a abordar un fenómeno ¿sí? No puedo llegar a ese nivel de duda, ya de malas, ¿sí? Ya estoy contaminado, como decía Jaime, ¿sí? Ya hay una serie de cosas que me han pasado que me han llenado a mí de información. Bueno, y eso también es útil porque me permite bien navegar ya de acuerdo, pues pudiendo hacer algún tipo de predicciones sobre cómo es el mundo. Eh, pero claro, digamos que muchos trastornos o muchas dificultades o problemas, llaman psicológicos,
Se ha encontrado que tienen que ver también con que la persona no puede encontrar esa razón, porque siempre, es decir, esto es por crianza, ¿no? Digamos, crecieron con padres con esquizofrenia o con problemas graves, no sé, de desarrollo de los padres, o uso de sustancias, alcoholismo, y bajo una constante invalidación sobre lo que sientes. No, tú deberías sentirte desagradecido. ¿Sí? Esto no es un tip, pues, como psicológico, no, pues, valide todo, ¿no? Esto, pues, me refiero a una invalidación constante, que tú debes estar feliz, o tú debes estar es así, o tú, como imponiendo esto, y la misma persona no pudiendo encontrar esa respuesta ya como en lo, sí, como que es inestable, es impredecible. Entonces un día está borracho, o el otro día no hay nadie en la casa, o el otro día no hay como algo en que apoyarse en la realidad, ese es el suyo. ¿Claro? Sí. Está en un entorno donde finalmente no encuentra como una estabilidad, y crece con esa inestabilidad. ¿Sí? A pesar de que el mundo, ya ir a otros lados, encontrar regularidades en el mundo, le ha permitido saber que puede confiar un poquito en su criterio, no lo hace. ¿Sí? No lo hace. A esa persona, a veces en terapia, lo que es que enseñarle a no dudar tanto de sí mismo. ¿Sí? Es lo que llamamos, pues, inseguridad, o lo que llama mucha gente, que no es mi término favorito, pues autoestima, ¿no? Pero el balance sí es difícil, ¿sí? Porque entonces, cuando sé que estoy siendo terco, o cuando sé que debo tener ese criterio, o cuando sé que debo escuchar, es difícil. O sea, no se puede hacer una generalización, por eso no se puede dar un consejo psicológico para eso. Toca irse persona por persona, ¿sí? Toca ver el caso individual. Y ahí es donde de verdad, pues, es muy importante la meditación, y conocerse y saberse observar, y de decir en algún momento, oye, sí, esto sí, esto no, o esto es lo que yo quiero, o este conjunto de valores o principios va a ser mi referente, porque quiero guiarme por esto, porque eh, el cruzarme el semáforo peatonal en rojo a medianoche no siento que sea un delito, pero es que me genera ruido porque me pongo a meditar sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, más o menos lo pasa, y ya se me evitó toda esa bulla, ¿sí? En la cabeza, ¿sí? Y eso lo conozco desde mí. Hay gente que eso no le hace ruido, ¿sí? Entonces sí es muy importante uno conocerse, pero sí hay que tener de referente un poco, pues, tanto la realidad, las cosas como funcionan, un criterio social que por alguna razón existe. A veces hay que cuestionarlo y hay que ser rebelde. Me gusta mucho la rebeldía, precisamente la ciencia me parece que es una forma de rebeldía, ¿sí? Está cuestionando los dogmas, pero al mismo tiempo también decir, oiga, venga, no, tengo esta duda, debo plantearla, o no, debo confiar en mi criterio porque tengo esta experiencia. Así nos toca a todos, nos toca ir haciendo malabares por la vida. Cuando ya se nos va la mano, eso se llama ansiedad. Yo siempre he dicho que la ansiedad es como eso de andar haciendo malabares mentales todo el día, pues eso a quién no lo va a cansar, ¿sí? Más que el tigre imaginario del que hablaba ahorita, pues tengo respuesta fisiológica alborotada, no, pues, o sea, es agotador, es agotador. Pero encontrar ese balance sí es una cosa muy individual. No haber una respuesta, o sea, no haber un manual. La gente siempre va a querer el manual que lo rescate, o eso que está escrito en piedra, o algo que hablábamos alguna vez. El gurú, el doctor, que me diga, a usted le pasa esto y esta es la respuesta y esto es lo que tiene que hacer, y me deslindé, me quité encima la responsabilidad de tener que velar por mí. Pero entonces, claro, ahí ya es donde la acción, ¿qué significa? Y es que, pues, yo no voy a arreglar el mundo a punta de esa hiperreflexión. Y pues lo pongo así de sencillo. Con el poder del pensamiento voy a mover ese vaso de aquí para acá. No estoy pensando lo suficientemente fuerte. Falta. Sí. Pucha, va a mantener agotado, ¿sí? Me iba mucho mejor haciendo así, ¿sí? Me iba mucho mejor. ¿Y por qué lo digo? O sea, porque es que seguimos con la ilusión de que todo lo vamos a poder arreglar con una buena intención, con un buen propósito, con pensar positivo, con hacer las cosas de esa manera. Y el mundo no opera así, el mundo es material. Ay, que es que sería más bonito que todo fuera espiritual y que lo material es malo, porque entonces en la cultura está, sí, desde la escolástica, pues, metido que solo lo puro va hacia el mundo de las ideas, y solo va hacia eso.
hacia eso que es espiritual y entonces comenzamos a luchar con la realidad y a no operar sobre la realidad y a no vivir, o sea, a desadaptarnos, eso es como un delirio, ¿sí? Entonces, claro, precisamente que estamos hablando de pensamientos irracionales, los delirios son una forma de pensamiento que no corresponde con la lógica, con la realidad y pues pueden llegar a ser absurdos. Entonces, si seguimos viviendo en esos mundos por allá abstractos, creando esas realidades, en vez de decir, oiga, pues estoy como incómodo, pues no, es que de pronto me veo mal en la cámara, no, siéntese, ¿sí? Vivimos con la pena, que no, entonces, no, disculpen, me va a sonar, ¿sí? No, ¿cómo iba a decir eso? ¿Sí? Entonces nos vamos cargando como esas vergüenzas porque de lo que se debe y no se debe hacer, una cantidad de ruidos. Entonces a veces hay que operar sobre la realidad y decir, no, disculpen, venga, salí despelucado, venga, voy a parar la cámara después de que termine de hablar y volverla a poner. Es que es así y yo creo que el primer paso para hacer eso es, yo siempre he tenido una palabra y es rendirse, ¿sí? Yo lo hablaba la vez pasada, yo puedo ser el putas en otros temas de trabajo, en temas de empresa y demás, jugando fútbol, sí, pero a mí me quedó grande mis temas emocionales, mis temas mentales. Tengo que buscar ayuda, que yo creo que es el primer paso para romper eso y poder llegar, es eso. ¿Cómo? Pues leyendo libros, escuchando podcasts, yendo a terapia además y aprendiendo a conocerme. Oiga, esto sí me sirve, esto no me sirve. Voy a poner lo que hablaba la vez pasada, un laboratorio, esto sí, esto no. Y darme cuenta que es día a día, por lo menos yo soy una persona que sobrepiensa demasiado, ¿sí? No paro de pensar. Pero entonces todo lo catastrófico, digo, pues si ya estoy pensando, pues pensemos también lo positivo. ¿Sí? Entonces, y ahí se hace un equilibrio como que se calma. No, pues no todo es malo, puede estar pasando algo bueno también. Y como que se calma, porque también me di cuenta que el anular el sobrepensar, pues, nunca lo voy a hacer. Entonces, querer pelear con algo que no voy a poder, pues, es sufrimiento, es kármico. Entonces, más bien convertirlo para, así liberar esa tensión y poder, como decía ahorita, no sobrevivir, sino poder vivir tranquilamente y plenamente. Porque esa es la otra noción, ¿no? Es que tengo que acabar con esto y tengo que quitarme la ansiedad y tengo que... No, es aprender a vivir porque pues hace parte inherente de ti, es lo que te constituye a ti como ser humano y es llevar esa función. Yo lo pongo un poco como cuando uno va en una carroza y un caballo, ¿sí? Pues sí, uno lleva las riendas, pero el caballo es el que va andando. ¿Sí? Y es ese trabajo como mutuo entre el pensamiento y el yo, y saber también que no tampoco yo soy el malo completamente, entonces yo siempre me estoy haciendo malas ideas, no, a veces sí me están poniendo los cachos, ¿sí? Entonces es llevar ese equilibrio que ni eres víctima ni victimario, sí, es llegar a esa armonización, ¿no? Un poco. Sí, mira que, pues esto es un laboratorio y yo siento que cuando yo era niño, eh, yo recuerdo que yo disfrutaba la vida, ¿sí? Yo disfrutaba la vida, pero yo no pensaba en la vida, sino que yo hacía cosas y me gustaba treparme en un árbol, pero no se anteponía el pensamiento a mi acción. Yo era acción, acción pura, ¿sí? Un niño es acción y juega. No, yo una vez me subí en un árbol y me boté hacia atrás, que había una propaganda de Panamericana, y Panamericana era un tigre que se botaba en plancha y la persona caía porque era una aseguradora. Y yo me boté para atrás y creo que quedé privado como un par de horas, pero yo no pensaba en el riesgo ni nada, y era feliz, ¿sí? En algún momento de mi vida comenzó a prevalecer el pensamiento y a dejar la acción después. Y después comenzó a dirigir mi pensamiento a la acción. Y ahí siento que es donde está gran parte de mi problema, por lo menos. Como de que yo necesito pensar bien para actuar bien. Y siento que eso es un poco mentira en mi caso. Yo los lunes me levanto en unas depresiones a veces
o bueno, no depresiones, pero sí me levanto como achantado. Y yo digo, pues no importa, porque mi vida la puede dirigir la acción. Y comienzo a meterle la acción, a hacer acción, a trotar, a llamar, a hacer cosas y a las 10 de la mañana ya estoy motivado. Entonces, mi vida ya no la dirigen los pensamientos, ¿sí? Hay otra cosa que me parece a mí, que es que se ha satanizado mucho la mente con todos esos temas de meditación. Sí, está bien la meditación y todo esto, pero me parece que se ha satanizado la mente. Y pues la mente es un instrumento que va a estar conmigo hasta que me muera. Entonces yo no puedo quitar mi mente, o sea, ya está enferma, y ahora la quito y vamos a hacer que tu mente quede en blanco. Eso no se puede hacer, eso es mentira, y eso no es posible. Entonces yo lo que veo es que mi mente va a reflejar lo que yo le ponga. Mi mente es un instrumento, mi mente refleja lo que yo le ponga, ¿sí? Como la luna. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol, pero tiene una función que es reflejar la luz del sol. Si yo le meto miedo a mi mente, pues mi mente me va a reflejar lo que yo le ponga. Y lo digo porque, ¿qué es lo que yo estoy practicando actualmente también? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo practico? Todo el mundo practica algo, así no lo sepa. ¿Sí? Hace poco hay una señora que ella ve un programa que se llama el de la abogada cubana. La doctora Polo, caso cerrado. Caso cerrado. Entonces esta persona sistemáticamente ve todos los días casos cerrados, ¿sí? Sistemáticamente. Las personas piensan que están viendo un programa, pero no, está practicando, está haciendo una práctica, ¿sí? Entonces me pareció curioso que yo vi a esta persona que estaba hablando de un tema inclusive espiritual, estaba hablando de Dios, estaba hablando de algo así como una relación con alguien y yo la escuché y estaba hablando como de armonía. Yo me fui a dar una vuelta de más o menos 4 minutos, ¿sí? Tuve que hacer. Y entonces volví a pasar por el sitio donde estaba la señora y ya cuando regresé estaba hablando de agresión, de que le querían pegar a alguien, de esto. Yo dije, ¿cómo pasó de la armonía, de lo espiritual, a quererse echar machete con alguien? Entonces yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Y es que, pues es una práctica. Ver Caso Cerrado o el programa este con alto rating, ¿cómo llaman ahí? El que es los sábados, los domingos, que son como 5 horas, que es colombiano, es una práctica. Entonces, si yo practico, pues no va a salir armonía, no va a salir, ¿sí? La luna no va a poder reflejar la luz del sol si yo le estoy metiendo otras prácticas. Entonces, siento que la mente no se puede satanizar, la mente es un instrumento. Yo siento que es más bien llegar al punto que yo la pueda como observar y la mente se va calmando y va regresando a la fuente, va regresando a la naturaleza, porque mi naturaleza no es caótica, mi naturaleza no es impulsiva, mi naturaleza es sobria, ¿sí? Bueno, además porque yo ya no pertenezco a la religión que dice que mi naturaleza es pecaminosa, entonces como ya uno con un clic puede cambiar de ideología, entonces yo eché esa religión, eché a ese Dios castigador y retomé otras cosas porque vivimos en un mundo de posibilidades. O sea, yo puedo retomar lo que yo quiera, ¿sí? Si mi Dios es muy montador, pues lo he hecho. No, y ahí viene otro tema muy importante porque estamos hablando del accionar, ¿cierto? Y acá hay dos temas que me parecen muy importantes. El primero, que creo que uno de los pensamientos más irracionales que tenemos es la motivación. Que tenemos que estar motivados 24/7 para hacer las cosas, puta, entonces tengo que ver la película Rocky todos los días para levantarme a hacer ejercicio, que es lo más, pues no tiene sentido. Uno debe hacer las cosas sin motivación, porque no siempre vamos a estar motivados. Y el otro tema es querer cambiar todo ya, ¿sí?
Entonces pongo el ejemplo de mi vida. Entonces yo venía de 15 años haciendo cosas erráticas, pues no lo puedo cambiar en un mes. ¿Sí? La terapia, todo, no es, fui a una sesión, puta, ya estoy sanado, ya sé cómo llevar mi vida, ya estoy bien, o me fue a un retiro, que yo creo que son esos dos pensamientos súper erráticos que no nos dejan realmente accionar, porque el accionar es poner un ladrillo cada día, ¿sí? Hacer un día a la vez. Entonces, es un poco ese tema del accionar y cómo estos dos pensamientos erráticos eh, nos destruyen y nos joden, ¿no? Mm. Bueno, aquí hay algo que me parece muy lindo y es, con el pasar del tiempo, uno va entendiendo y aparecen nuevas formas, ¿sí? Pero desde la acción. Yo empiezo a hacer algo y empiezo a descubrir cosas nuevas. Ah, claro, esto me sirve. Ah, claro, con esto iba a lograr. Ah, claro. Aparece como esa revelación en la medida en que yo voy repitiendo algo y voy llegando. ¿Mm? Digamos que, bueno, digamos que sí se trata de la experiencia de cada una de las personas que hacemos parte de este planeta, cómo a través de la experiencia vamos llegando a ciertos lugares. Nos cuentan cuentos. No, es que sí se puede construir un podcast, ¿sí? Sí se puede, eso se hace. Ok, nos cuentan el cuento, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy? No, aparecen las excusas. No, es que me falta, no es que no podía, no es que me da susto, no es que me da pena. Bueno, 200.000 razones para no hacerlo, pero empiezo a hacerlo y empiezo a encontrar las razones para así hacerlo. ¿Sí? Empiezo a llegar a esos lugares que yo pensé que no podía llegar, pero la única, ¿sí? Es como el contrario. Uno piensa que primero lo piensa y luego llega, no, uno primero empieza a caminarlo, a poner la cita, a hablarlo, nada, y luego va entendiendo por qué, ¿sí? No, en el pensamiento mismo no logramos concretar las cosas. El ejemplo que ponía Juan ahorita estaba interesantísimo, ¿no? Con el vaso y luego, no, pues corra el vaso. Por eso es tan importante la acción, porque si llegamos y llegan, después ya llegan esas grandes revelaciones, después ya llega ese ya entendí, después ya llega esa idea de, venga, si ve que sí podíamos, si ve que sí, pero solamente haciéndolo. Es incómodo, ¿sí? Tengo que pagar el precio de la incomodidad, pero es que no hay de otra, o sea, o me incomodo ya o me incomodo después, ¿sí? No hay pierde. Me incomodo ya poniendo la cita, haciendo las cosas, o me incomodo después, ay, yo por qué no, y es que yo debía haber empezado, es que yo, ¿sí? Por eso hay una frase que me llama mucho la atención y es, pues el mejor momento para empezar las cosas es hoy. El mejor momento para empezar las cosas ya. Empieza a hacerlo, vas llegando, ¿no? Y mantente. A veces lo más difícil con ese ya son los mantenedores, ¿no? Manténgalo, porque sí, definitivamente son procesos. O sea, mágicamente no suceden las cosas porque pues no hay forma, ¿sí? Toca poco a poco irlo caminando y en algún punto llegamos, a algún lado, ¿sí? No sé a dónde, pero llegamos a algún lado. Bueno, es que ahí ya, pues es la base de todo, ¿no? Ahorita tocabas un tema muy importante que es la mantención, ¿sí? Obviamente sabemos hablar del caos, de la destrucción para la creación, pero muchas veces nos olvidamos de la mantención y creo que ahí hay otro pensamiento errático que es, no, si yo no tengo que hacer ejercicio todo el mes. Entonces en el día 30 no pude ir, no, entonces no vale, ya no vale, ya lo mando al carajo porque no lo hice. Y ese es este extremismo, ¿no? Entonces también saber que somos seres humanos, que por un día no va a cambiar la recompensa. ¿Sí? Listo, fallaste este día, sigue al otro. ¿Sí? Pero nos metimos tanto eso en la cabeza que tiene que ser perfecto y tiene que ser todo así, asimétrico, si no, no vale. Y ese es otro pensamiento errático. Entonces es calmarlo, accionar
Y el mantener no quiere decir que tiene que ser todo perfecto, todo viable, todo excelente, no. Es ir construyendo a la medida de las imperfecciones de uno, ¿no? Sí, había un tipo afeitándose. Ay, güey. Ay, güey. Ay, ay, ya me volví fuerte. Sí, pues a mí me parece una forma muy ejemplificante de cómo a veces funcionamos. Como que sí, eso que decía, ¿sí? Como que no dejé de ir un día. Ah, entonces ya. ¿Sí? Eh, y el asunto a veces no es tanto la perfección, porque hay un dicho que dice lo perfecto dañó lo bueno. Pues no hay nada perfecto, entonces pues tampoco va a haber nada bueno, ¿sí? Eh, cuando yo realmente sí tiene que ver con ese mantenimiento, ¿sí? Es con esa continuidad, no es, o sea, es un poco como esa idea de, eh, si escribo una página diaria en 365 días, tengo un libro de 365 páginas, ¿sí? O sea, en un año tengo un libro. El asunto, y también mucho que ver con lo del pensamiento, que ya no, es que tiene que ser así, quieres, entonces, se cansa uno antes de emprender la marcha, nada más de imaginárselo, es lo que decía, es mucho más desgastante vivir en la cabeza que vivir en la acción. Además que si quiero que todo sea perfecto y que no haya ninguna posibilidad de crítica, ¿sí? Entonces, estoy diciendo esto, uy, pero es que van a pensar que yo soy superficial. No, entonces lo voy a hacer así. Uy, pero van a pensar que soy todo hippie, que solo creo en lo esotérico. Entonces ya me enredé, no escribí nada, o no hice nada, no me moví. Pues digamos que un poco trabajando en terapia con gente y muy convencido de esto, es que yo he visto grandes cambios. Néstor Raúl Mejía, un gran amigo, maestro mío, tenía hasta una fórmula matemática. Ponía C grande igual a la sumatoria de C pequeño. El gran cambio es la sumatoria de los pequeños cambios. A mí eso me parece, o sea, además parsimonioso, sencillo, ¿sí? Sin tener que usar muchas palabras, ya, mira, ahí está la fórmula. Usted haga una pequeña y no la hace un día, ¿sí? No mande todo por el carajo. Después hace otro pequeño cambio y va sumando. Si ese pequeño cambio de pronto está muy grande, divídalo en cambios más pequeños, si así es posible. Yo siempre, pues yo toco guitarra y yo dije, no, pero jamás voy a poder tocar una pieza interesante de Bach en la guitarra. Y con esa lógica de un día a la vez, me comencé a aprender una nota, un día a la vez. Y al otro día ya las juntaba, o sea, se sintió eterno. Pero llegó un punto donde logré sacar un concierto de Bach a 3 guitarras con una nota al día, ¿sí? Y yo juré que jamás iba a poder hacer eso. No, eso es para la gente que sabe tocar, eso es para los profesionales, eso es para... Y fue posible. Había que vivir la meta. Entonces sí, de pronto, si yo me imagino la pieza y ya lo veo, uy, no, veo el Everest por allá gigante y me abrumo de una. Pero se me olvida que es que yo lo que tengo es que dar un pasito. Entonces, pues casi que esa es como la sugerencia, ¿no? Empezar por un paso, ¿sí? Y disfrutarse el viaje. ¿Sí? Esas dos. Un pasito a la vez y disfrutarse el viaje. Y ya el mundo deja de ser tan aterrador y no estamos viviendo en la cabeza. No, excelente, les agradezco por esta charla, por este espacio que vamos a seguir teniendo acá, ¿sí? Para ustedes. Sí, para finalizar, es un poco ese refrán de para aprender hay que lanzarse al agua, ¿no? Y vivir, ¿sí? Dele tiempo al tiempo y ya. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Carla, Gracias. muchísimas gracias, Juan. Sí. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que acá nos van a encontrar todas las semanas, entonces para que se suscriban, le den like y comenten de qué les gustaría que habláramos. Que estén bien, adiós, chao, chao. Chao, Rafa, gracias, Chao, gracias. chao.